afectados por la pandemia del coronavirus. Según datos del Ministerio de Turismo, el 95% está conformado por MIPYMES y el confinamiento ha complicado la generación de recursos en este sector. Frente a ello, esta cartera de Estado lanzó el programa de créditos Reactívate Ecuador, que tendrá 3 ejes. El primer eje es la reactivación de destinos, mediante el desarrollo de un plan de turismo interno y un programa de turismo rural y de naturaleza. El segundo eje tiene que ver con los protocolos de bioseguridad construidos por el Ministerio de Turismo en coordinación con varias instituciones públicas y el apoyo del sector privado y de los gremios turísticos. El tercer eje es el de financiamiento a través del Fondo Público Reactívate Ecuador, conformado con los aportes de varios organismos multilaterales. El Fondo Público Reactívate Ecuador ayudará a que los establecimientos dedicados a la actividad turística, como alojamiento, agencias de viajes, transporte, guías turísticos y más, puedan acceder a un financiamiento para su recuperación económica. Estos créditos ágiles están enfocados a las MIPYMES y van a poder acceder desde $500 hasta $500,000 con unas condiciones preferenciales. 36 meses plazo, 6 meses de gracia y una tasa de hasta el 5%. Con esto vamos a poder destinar créditos para cubrir 6 meses de pagos de nómina, capital de trabajo, y con eso vamos a poder reactivar. Máximo en 10 días haremos el desembolso. Sabemos que el concepto general es reactivar todo el sistema productivo y sobre todo sostener el empleo. Se espera que más de 29.000 establecimientos turísticos a nivel nacional sean quienes se beneficien del Fondo Reactívate Ecuador. Carla Arcentales, Ecuador TV. Atención a lo siguiente: con el objetivo de apoyar a los nuevos emprendedores, la Superintendencia de Compañías brinda la oportunidad de crear sociedades por acciones simplificadas. Es decir, que en menos de 24 horas y sin costo alguno, usted tendrá su empresa constituida legalmente. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha puesto a disposición de sus usuarios herramientas tecnológicas y legales para constituir sociedades por acciones simplificadas, es decir, facilidades para la creación de una empresa propia. Estas sociedades tienen como ventajas de que los accionistas solamente su responsabilidad está limitada, responden hasta por el monto de sus aportes, no tienen por qué responder respecto de las obligaciones de cualquier naturaleza laborales, tributarias que haya contraído la compañía. Todo el proceso es sin costo, se puede instrumentar mediante un contrato privado, no necesita de escritura pública. Estos son los requisitos para constituir una sociedad por acción simplificada. Lo primero que usted necesitará es el certificado electrónico del accionista, es decir, la firma electrónica. Lo segundo que tiene que realizar es una reserva de la denominación, luego un contrato privado o una escritura. También tendrá que tener los nombramientos y la petición de inscripción con la información necesaria para el registro del usuario en el sistema. Esto significa el tipo de solicitante, nombre completo, número de identificación, correo electrónico, teléfono convencional y o celular, a qué provincia pertenece, ciudad, dirección, copias de cédula o pasaporte. Las compañías que se constituyen a través del proceso SAS son compañías que pasan por un proceso íntegro de revisión, digamos de aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías. Este proceso lo tenemos planificado para que se pueda ejecutar en horas. Va a llenar el usuario de manera directa un formulario, él directamente subirá la documentación que actualmente está entregando de manera física, pero lo va a hacer de manera electrónica. Ya al tener una firma electrónica va a poder hacer el proceso de manera directa, y este proceso va, pues lógicamente, a entrar en la superintendencia ya a través de las validaciones pertinentes, lo que permitirá hacer ya la constitución de la compañía. Los pequeños empresarios, los emprendedores, mediante esta nueva modalidad podrán tener su empresa constituida en menos de 24 horas. Se espera realizar este proceso en un inicio con aproximadamente 7 empresas diarias. A través de la cual se crea un tipo de compañía
con un procedimiento muy ágil y sin costo alguno, que va a permitir esencialmente formalizar los negocios de emprendimiento y, ¿por qué no?, así también ser utilizados para los pequeños, medianos y grandes empresarios. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de la Intendencia Nacional y las Intendencias Regionales, continuarán receptando los documentos para la constitución de este tipo de compañías. Los requisitos y los pasos usted los puede encontrar publicados en la guía del usuario del portal web www.supercias.gov.es. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y le contamos a esta hora que Quito solicitará al COE Nacional pasar formalmente de color rojo al amarillo a partir del próximo 3 de junio, pero con algunas restricciones, según informó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, luego de mantener una reunión la tarde de este martes con el COE cantonal. Quito estará por 8 días más con el semáforo en color rojo. Luego de una reunión del COE cantonal la tarde de este martes, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció lo siguiente. Hubo un consenso de que pidamos al COE Nacional un cambio de color en los siguientes 8 días. Esto recae en el miércoles 3 de junio. Para el cambio al color amarillo, a partir del 3 de junio y durante los próximos 8 días, la capital deberá tomar las siguientes medidas. El número de pruebas que la ciudad de Quito va a tener la capacidad de hacerlas serán de 1.500 pruebas PCR con 100% de diagnóstico efectivo diario. Y para hacer las 1.500 pruebas diarias, se espera la habilitación de los laboratorios disponibles. Esperamos que en los próximos días esté operando todos los laboratorios de la Universidad Central, del Hospital IES del Sur, y podamos realizar 1.500 pruebas diarias. Será importantísimo para poder determinar quién tiene el virus, quién no tiene el virus. Hasta el próximo 3 de junio, el municipio de Quito reforzará la promoción en salud para que los ciudadanos no descuiden su protección personal. Nos convirtamos en promotores sanitarios y podamos ya cumplir con el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, la trilogía que salvarán muchísimas vidas. La mañana de este martes, en sesión del Consejo Metropolitano, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, destacó, de acuerdo a los datos oficiales, que el mayor brote de COVID-19 lo tuvo Quito entre el 26 y 30 de abril, y que las cifras de decesos al mes de mayo no son de la dimensión que ha trascendido. No hemos llegado ni siquiera a 150 casos por día. Y eso es bueno, porque la capacidad de reacción del sistema sanitario está presente. En el transcurso de estos días, serán públicas las medidas que Quito adoptará para que el sector laboral público y privado retome sus labores, al igual que las medidas que se adoptarán en el sector de la transportación. Javier Ceballos, Ecuador TV. Desde esta semana el Cantón Santa Elena se encuentra en semáforo amarillo, mientras en Guayaquil, en los últimos días, las cifras de víctimas mortales por COVID-19 se redujeron considerablemente, según el informe de las autoridades. Después de un mes de haber sido contagiados, Elsa y Washington son dos santaelenenses que por fin pueden contar como sobrevivientes del COVID-19. Parece que ya era el último día de mi vida, parece que yo me iba a morir. Esto sí que es bien feo, esta enfermedad. Hace un mes me hice la prueba, me salió positivo. Y hoy día fue la segunda prueba, me salió negativo, ya estoy dada de alta. Y fiebre hasta 38 me cogió a mí. Pensaba que ya no podía levantarme en la cama, yo me levantaba prendiéndome de las paredes, porque yo soy diabético también. Gracias a esta brigada médica se ha salvado bastante gente. Con 350.000 habitantes y 280 fallecidos, el Cantón Santa Elena pasa a la lista de ciudades de la costa ecuatoriana que se encuentran en semáforo amarillo. Según el alcalde Otto Vera, se han tomado las medidas dispuestas por el COE Nacional, kits alimenticios, brigadas médicas e incluso cuentan con una radiografía para ubicar a los infectados. Hemos tratado con medicina de todo tipo para gente con enfermedades catastróficas, hipertensas, diabéticas, a cerca de 17.000 personas. Hemos hecho cerca de 6.000 y pico de pruebas y tenemos un saldo de 2.000 y pico de infectados. Tenemos sus datos, tenemos su número de teléfonos, en qué barrio viven, en qué comunidad viven, y ahí tenemos ya montado un operativo en el cual la
base fundamental es el apoyo de dirigentes barriales, comunales, con el cual nosotros supervigilamos y monitoreamos el hecho del aislamiento de estas personas. La reapertura de negocios se dará conforme cumplan las normativas establecidas. Un ejemplo es Sara Fuentes, vendedora de Quaker, quien está equipada con todas las medidas de bioseguridad. Como usted me ve, he tenido que salir a trabajar porque hay que comer. No hay dinero, hay que salir a buscarse la vida normalmente, para nosotros normalmente. Pero está siempre y cuando el peligro, ¿no? En Guayaquil, la ciudad más afectada por la pandemia, mientras se da la reactivación económica, según un muestreo del Comité de Emergencias por Coronavirus, en los últimos 10 días se han registrado cifras de mortandad que van desde 1 a 0 fallecidos. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. El personal administrativo, docente y de servicios de la Universidad de Guayaquil retomó las actividades presenciales desde este martes 26 de mayo, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Por la mañana, los trabajadores ingresaron al área del rectorado de la universidad para que se les realicen pruebas rápidas de COVID-19 y descartar algún tipo de contagio. Además, se les realizó la toma de temperatura. Según lo estipulado, solo trabajará de manera presencial el 50% del personal. La jornada será de 9 horas a 15 horas 30 y las actividades académicas se mantendrán suspendidas. En este momento se está integrando el personal de planta central, donde funcionan todos los servicios centralizados de dirección financiera, dirección administrativa, talento humano, asesoría jurídica, secretaría general, bueno, todas estas áreas generales. En las facultades todavía no se integran hasta una nueva fecha que se determine oportunamente, posiblemente sea entre viernes y lunes próximo. Las clases online podrían iniciarse el 1 de julio. Teníamos previamente pensado en mayo, pero esta pandemia realmente a todos nos sacó de los esquemas. El día viernes, hasta el viernes de la semana pasada, se terminó de cancelar los sueldos y salarios de los profesores. Se está haciendo con poco retraso debido a la emergencia financiera que también atraviesa el país. Y con el paso a semáforo amarillo en la ciudad de Cuenca, 8 establecimientos de alimentación recibieron el sello de aprobación para la reapertura progresiva e inicio de sus actividades, luego de la inspección de los técnicos de la Fundación Turismo para Cuenca y de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Turismo. Estas instituciones verificaron el cumplimiento obligatorio de los protocolos de seguridad. El aforo máximo será del 30% de personas de acuerdo a la capacidad de cada local. Deberán seguir el manejo adecuado de los desechos, mantener cuidados especiales para la limpieza de la vajilla, promover el distanciamiento social y entregar los implementos de bioseguridad al personal y sus clientes, además de presentar señales infoeducativas dentro de cada local. La Mesa Técnica de Trabajo 6 del COE provincial será la encargada de elaborar el respectivo informe de evaluación una vez transcurridos los 15 días de implementación de este plan. Este sello en el cual nos dieron todas las directrices para nosotros poder implementar estos protocolos para la seguridad de la ciudadanía. Sí, estamos preparados para recibir a la clientela, estamos con todos los protocolos, distanciamiento, tenemos dispensadores hidroalcohólicos en todas las zonas del restaurante, también una pulverización sanitizante antes de que ingresen al local y la toma de temperatura también de los clientes para estar seguros en este sentido. Vamos a funcionar presencialmente solo con el 30% del aforo, como nos dijo el COE, y también con el servicio de delivery, como hemos venido trabajando en las últimas 3 semanas con todos los protocolos de seguridad. Y mucha atención a lo siguiente: la carrera mínima en taxis en las jornadas matutina o nocturna en Quito costará $1. El gremio adoptó la resolución para apoyar a los ciudadanos y para ser más competitivos ante la ausencia de buses de transporte urbano. Además, buscarán implementar una forma electrónica de pago. Por 90 días, es decir, por 3 meses, los taxis del Distrito Metropolitano de Quito cobrarán $1 por la carrera mínima, tanto en la jornada matutina como nocturna. Lo hacen en apoyo a los habitantes por la crisis y para recuperar las pérdidas generadas ante la paralización de operaciones. A partir del paso a semáforo amarillo no implica
reprogramar en ningún taxímetro porque como es por 3 meses. Para nosotros recuperar ese nicho de mercado que perdimos al haber subido a 1.45, que son los estudiantes y las personas de la tercera edad. Sin embargo, Valdés, presidente de los taxis ejecutivos, pedirá que la aplicación de la nueva tarifa incluso rija si la ciudad no cambia de color de semáforo. De que nosotros con semáforo rojo podamos prestar el servicio. Desde octubre de 2015 hasta la fecha, el valor de la tarifa mínima en la mañana es de $1.45 y en la noche de $1.75. Si pasa de 1.45 ya será la tarifa normal. Estamos de acuerdo, porque todos tenemos que poner ahora el hombro para seguir adelante. Como dije, si no, no vamos a salir adelante. Carlos Brunis anunció que su requerimiento sobre el incremento de días de circulación de vehículos del gremio al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional fue aprobado. En que los lunes, miércoles y viernes puedan laborar las placas cuyo dígito termine en número par. Martes, jueves y sábado, los dígitos cuyas placas terminen en número impar para todo el taxismo del país. Y que habría sido modificado el número de pasajeros a 3 personas, incluidas el dueño del vehículo. El COVID-19 también ha golpeado al gremio, ha cobrado vidas. A nivel nacional tenemos 284 compañeros taxistas que han fallecido. Señalan que una de las hipótesis de contagio es el manejo de dinero físico. Por ello analizan implementar un nuevo mecanismo de cobro con dinero electrónico. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 12 estaciones de cobro de peajes que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas retomaron sus actividades y reiniciarán la recaudación. Tras 2 meses de paralización, las pérdidas de la empresa concesionaria ascienden a $16 millones. Sin embargo, en las estaciones administradas por gobiernos locales aún no existe una decisión. Los usuarios tienen opiniones divididas frente a esta medida. El peaje de Oyacoto en la Panamericana Norte, a la entrada de la capital, retomó los cobros con un flujo vehicular moderado y operativos de control con elementos de la policía, militares, agentes de control metropolitano y bomberos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso reabrir las 2 estaciones de peaje que están a cargo de empresas concesionarias en el territorio. El peaje de Consur sería Panavial y el de Chongón. Los demás peajes, nosotros lo que hacemos es enviarles un exhorto para que vuelvan a cobrar, sin embargo, no está bajo nuestra jurisdicción y es decisión totalmente de los GATS provinciales. Ocurre al cumplirse 2 meses desde la paralización de actividades ante el peligro de la propagación del virus por el cobro manual. La verdad no estoy de acuerdo, hombre, todavía. Todavía hay mucha gente que estamos sin trabajar. Lo que pasa es que no sería todavía estar cobrando peaje por la situación que estamos. Pues está bien, pero igual hay que hacer mantenimiento de las vías, a veces hay piedras. La decisión se basó en el paso a la fase de distanciamiento. Habían casos en que semanalmente pasaban entre 40.000 y 50.000 carros a la semana. Nos dimos cuenta de que ya teníamos que empezar a hacer algo. Las pérdidas ascienden a $16 millones. El ministerio ya baraja algunas alternativas para compensar a los concesionarios. Renegociamos el contrato con ellos y lo que hacemos es extenderle en plazo de la concesión. Para reabrir las estaciones, los concesionarios deberán cumplir con el protocolo establecido por la cartera de Estado, mantener la dotación de alcohol o gel al 70% y en dispensadores, frecuente desinfección de áreas, gestionar la entrega de mascarillas, guantes y trajes. Se designará una caja permanente a una sola persona para evitar rotación y contaminación. La manipulación del dinero se hará con guantes que deberán ser cambiados cada 2 horas. Los billetes serán desinfectados con un rociador de alcohol y las monedas permanecerán en un recipiente con agua y cloro. El COE Metropolitano decidirá la reapertura del peaje Guayasamín de Quito y este jueves la Prefectura de Pichincha decidirá si retoma las operaciones del peaje en la autopista General Rumiñahui. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en Guayaquil, representantes de una farmacéutica china donaron al Ministerio de Salud Pública medicinas naturales para combatir el COVID-19. La dotación también llegó a varias comunas de la provincia del Guayas. Con el fin de mitigar los procesos infecciosos diseminados por el COVID-19, la farmacéutica china Shihas Wanjin, en coordinación con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, la Embajada y la Cámara China, tramitaron la donación de cápsulas Lianhua Qingwen, un medicamento natural para combatir el coronavirus. Porque no hay un medicamento oficial para el tratamiento del COVID. Más que todo son tratamientos que se van viendo del día a día, cuáles están funcionando, cuáles no.
como hay otros medicamentos que estamos utilizando en la actualidad que están dando también bastante efectividad. Vamos a probar este medicamento, cómo va con algunos pacientes, hacer un estudio para ver a futuro, ver cómo si el medicamento es efectivo o no es efectivo. Nosotros igualmente como ministerio tenemos que hacer igualmente nuestra muestra y hacer un estudio sobre este medicamento. Son 2.000 dosis de este producto natural que cuenta con 13 compuestos para una acción antiviral que modifica la membrana plasmática celular con una reducción en la replicación viral. Ya que dentro de sus 13 componentes, 4 actúan bloqueando la replicación viral y los estudios han demostrado que el Linguanquiwen, o en sus siglas LHC, que es como se va a comercializar en nuestro país, LHC, el producto disminuye la carga viral, inclusive con mucha más eficacia que los antivirales que usamos normalmente en la medicina occidental. Por el otro lado, el resto de componentes del producto se encargan de controlar la sintomatología que produce la enfermedad viral y básicamente el COVID-19. Así, tiene su efecto antipirético, es decir, contra la fiebre, el malestar, el dolor, ¿no? Contra la tos. También tiene un antiagregante plaquetario, lo que hace o permite que evite las complicaciones típicas de un tromboembolismo pulmonar provocado por una neumonía y por las toxinas que se generan en un proceso viral. Además, tiene un efecto citoprotector, es decir, evita los efectos tóxicos que estos virus pueden generar y los daños que pueden generar a nivel neuronal, cardíaco o hepático. Las cápsulas podrán ser suministradas a los pacientes que se encuentren en la primera semana de contagio con el respectivo seguimiento de un médico. Según los epidemiólogos, este medicamento de origen natural se usó en la ciudad de Wuhan, en China, y fue suministrada con éxito, logrando superar los síntomas del virus hasta 72 horas después de haber suministrado la dosis. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y enseguida revisemos las cifras de COVID-19 registradas hasta el momento en nuestro país. El ministro de Salud informó que se tomaron muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas a 106.991 personas. Existen 3.560 pacientes recuperados, 3.981 casos con alta hospitalaria, 10.606 alta epidemiológica, 47.693 casos descartados, 37.656 contagiados y 3.221 personas fallecidas. Las provincias que registran mayor contagio son Guayas con 13.862 casos, Pichincha 3.626, Los Ríos 1.400, El Oro 1.050 y Azuay 816. Apenas iniciada la emergencia, priorizamos la inversión y destinamos más de 650 millones de dólares para la atención de salud. E iniciamos de manera paralela la protección a los más vulnerables. Creamos el bono de protección emergente, un bono de protección familiar al que destinamos 45 millones de dólares para atender a 950.000 familias. 2 millones de ecuatorianos recibieron atención en la plataforma 171 y la aplicación Salud-E. Nuestras iniciativas tecnológicas fueron reconocidas por organismos internacionales como la CEPAL, como la OEA. El gobierno de todos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Representantes de más de 40 países junto con las agencias de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y representantes de la sociedad civil participaron de la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. El objetivo fue el de sensibilizar a la comunidad internacional sobre la crisis de desplazamiento externo, la segunda mayor del mundo, que enfrentan millones de venezolanos y que es agravada por la pandemia del COVID-19. En este encuentro participaron mandatarios de la región que explicaron el contexto económico y social con el que atienden esta realidad. La gran mayoría de países que hemos recibido o hemos absorbido esos movimientos migratorios, hemos tenido que aplicar muchísimas medidas de carácter social y económico que traen costos elevados. En Ecuador, por ejemplo, permanecen unos 400.000 ciudadanos venezolanos.
En 2019 se realizaron 509.000 atenciones a personas de dicha nacionalidad en el sistema público de salud y cruzaron estudios en escuelas públicas más de 40.000 niños hijos de migrantes. Ecuador siempre mantiene su compromiso humanitario con los hermanos venezolanos, pero en proporción es uno de los países más impactados de la región. Por eso es urgente que haya solidaridad por parte de los hermanos del mundo para poder sostener este compromiso. Y lo que, por supuesto, este compromiso en términos económicos representa. Y se logró la movilización de dichos recursos para la población desplazada y a las principales comunidades de acogida. Hemos alcanzado un total de 2.544 millones de euros en contribuciones de todos ustedes, 595 millones en forma de donaciones. Desde el Parlamento Europeo y desde Eurolat, desde el parlamentarismo europeo y latinoamericano, estamos muy comprometidos con el multilateralismo, con la necesidad de dialogar entre ambas regiones. Por eso hacemos un llamamiento a una celebración de una cumbre de jefes de Estado entre la Unión Europea y Latinoamérica. Y por último, queremos expresar que no vamos a dejar en ningún caso atrás al pueblo venezolano en la gestión de esta pandemia y sus consecuencias. El encuentro fue convocado por el Gobierno de España, la Unión Europea y con el apoyo de ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, y los gobiernos de Noruega y Canadá. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. La Organización Mundial de la Salud decidió detener temporalmente los estudios de la hidrocloroquina para tratar el COVID-19, luego que un estudio revelara que los pacientes tratados con este medicamento tenían más posibilidades de morir. Tras la publicación en la revista médica The Lancet de una investigación en la que se cuestiona la eficacia y se alerta de efectos contraproducentes de la hidroxicloroquina, creado especialmente para la malaria y popularizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al reconocer que lo usaba, la Organización Mundial de la Salud anunció que detendrá temporalmente los ensayos clínicos en pacientes de COVID-19, al haberse detectado un mayor número de mortalidad en esos pacientes. La investigación analizó a más de 96.000 pacientes de 671 hospitales del mundo donde se utilizó cloroquina y su derivado hidroxicloroquina como posible tratamiento del coronavirus. La conclusión que ha motivado la decisión de la OMS es que ninguno de estos componentes adopta beneficio alguno a los enfermos hospitalizados por el COVID-19, sino que aumentan el riesgo de sufrir arritmias y de provocar la muerte. Pese a ello, el Ministerio de Salud brasileño anunció que mantendrá su recomendación de utilizar el medicamento en pacientes con el nuevo coronavirus. Seguimos muy tranquilos y serenos y no habrá ninguna modificación en la nota que se hizo el día 20. La hidroxicloroquina se utiliza desde hace décadas contra el paludismo y enfermedades de origen autoinmune como el lupus y la artritis reumatoide. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y sobre este tema, en nuestro país, varios especialistas médicos advierten de los riesgos de consumir esta medicina sin prescripción. La OMS determinó que la hidroxicloroquina no solamente es ineficaz para tratar a los pacientes con COVID-19, sino que aumenta el riesgo de muerte al provocar problemas en un órgano vital, el corazón. Uno de los problemas que la cloroquina puede causar y la hidroxicloroquina es que puede dar problemas al corazón, que sabemos que hay un porcentaje que va a hacer una arritmia y se puede morir. Una arritmia quiere decir que el corazón, que normalmente va en un ritmo normal, comienza a hacer ritmos diferentes y cuando cae en el momento incorrecto hace un paro cardíaco y se infarta y se muere. La docente universitaria indicó que en el mercado la hidroxicloroquina incluso no se encontraba en las farmacias y pacientes que la usan para tratar otras enfermedades fueron afectados al no poder adquirirla. Por un lado, las personas que tienen malaria, una de las enfermedades más graves e infecciosas de nuestro país todavía, y por otro lado, las personas que tienen lupus y otras enfermedades reumatológicas que pueden y utilizan diariamente esta medicación. El infectólogo del Hospital Pablo Arturo Suárez indicó que al momento no existe un tratamiento avalado por la Organización Mundial de la Salud para curar el COVID-19. Esto es importante recalcarlo, porque los estudios pueden salir en el que están, y los estudios son esos, estudios en los que se están evaluando las terapias. No significa que ya estén comprobados. Y hemos encontrado este problema porque, por ejemplo, uno de los medicamentos experimentales es un antirretroviral
que en el Ecuador lo tenemos restringido para pacientes con VIH. Y que la OMS suspendió temporalmente el uso de este medicamento por el incremento en el fallecimiento de los pacientes con COVID-19 que usaron ese tratamiento. Peor aún, indica que consumirlo sin receta puede ser fatal. La hidroxicloroquina y la cloroquina se asocian con una arritmia, por decirlo de alguna manera, o un bloqueo del corazón en pacientes susceptibles, es decir, pacientes que puede ocurrirle eso. Pacientes que sufren del corazón, pacientes hipertensos, etcétera, e incluso algunos pacientes sanos. Y este efecto adverso se potencia combinado con algunos otros medicamentos. Por ejemplo, la combinación de acitromicina, que también afecta el corazón, con la cloroquina, aumenta aún más el riesgo de este bloqueo del corazón y el paciente puede fallecer. Imagínense el riesgo que ocurriría cuando el paciente o el usuario lo consume de forma autónoma, o repito, automedicado, en su casa sin tener siquiera electrocardiogramas para hacer seguimientos y chequeos. Los expertos recomiendan a la ciudadanía evitar la automedicación y reiteran que si las personas tienen dificultades para respirar, deben acudir de inmediato a un hospital. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. En las últimas semanas, el uso de Internet en los hogares aumentó debido al aislamiento social por el COVID-19. En la siguiente nota les presentamos varios tips para no saturar la red durante las clases virtuales y el teletrabajo. Valeria Calderón es nutricionista y entrenadora personal. Cuenta que con la pandemia su forma de trabajar cambió. Y hacía las asesorías obviamente en sentido presencial, ahorita las estoy haciendo a nivel online. En el transcurso de todo el día uso muchísimo el Internet. El uso de Internet se volvió prioritario en su hogar, pues su hijo de 9 años tiene sus clases virtuales. Para ello indica que se organizaron en diferentes horarios. A las 2 de la tarde ya es hora del Zoom. Cuando se termine el Zoom, yo sé hacer algunos deberes de la anterior semana. Luego, ya puedo jugar. Cada uno ya sabe como el horario en el que es más pico para cada uno y más importante estar online. Entonces, tratamos de que en ese tiempo no se nos cruce con algo extra. Mauricio Heredia, experto en Internet satelital, manifiesta que el nivel de saturación de la red dependerá de la capacidad y la velocidad del plan, y brinda algunas recomendaciones claves para no saturar la red. Sobre todo en plataformas de educación en línea, es recomendable desconectar cualquier tipo de dispositivo que no tenga que ver con la actividad que se está realizando. Es recomendable descargar contenido audiovisual en horas de bajo consumo o de baja demanda. Es muy importante que se seleccione el contenido que se va a utilizar, en la medida de lo posible usarlo en baja resolución. Heredia indica que es importante la ubicación del módem. Siempre que el router esté lo más cerca posible a una zona, digámoslo así, común, ¿no? No meterlo dentro de una habitación, por ejemplo, porque siempre las paredes, las puertas, pues generan degradación en la señal. Recomendaciones para tener una conectividad mucho más eficiente al momento de estudiar como de teletrabajar. Olga Velasco, Ecuador TV. Cuando asumí la presidencia, anuncié que de manera implacable combatiría la corrupción a todo nivel, en todo momento y en todas las instituciones. Hemos enviado a la Fiscalía 1.500 denuncias de corrupción del gobierno anterior y, por supuesto, varias de esta gestión, y seguiremos entregándose a futuro aquellos actos de corrupción que se presenten. Entregamos a la Asamblea 2 anteproyectos de ley fundamentales para recuperar los recursos robados y una nueva ley que permite crear jueces penales anticorrupción. Asimismo, estoy proponiendo 2 modificaciones legales para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción durante alguna emergencia y para blindar la compra pública también en casos de emergencia. El gobierno de todos. Continuamos. En Ecuador se efectuará la primera feria de la vivienda en línea. Son cerca de 180 los proyectos, tanto del sector público como del privado, en el Distrito Metropolitano de Quito que se ofertarán. ¿Cuándo se realizará? Se lo contamos en la siguiente nota.
Del 12 al 21 de junio se efectuará la primera Feria de la Vivienda Virtual, un espacio seguro, gratuito y fácil para conseguir una casa propia. Esta iniciativa es organizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, junto al sector de la construcción y la plataforma Tribo. Básicamente se trata de que el interesado visite una feria virtual en donde va a estar Casa para Todos, donde vamos a estar nosotros con 9 proyectos, en donde tengo entendido van a estar más de 50, 60 expositores adicionales. Y la idea es que los visitantes puedan recorrer virtualmente los pabellones, donde se mostrará la oferta de casas, de departamentos, de terrenos, en fin, todo el ámbito del actuar del desarrollo inmobiliario en el país. En esta feria se presentarán alrededor de 180 proyectos ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, con varias alternativas. Por ejemplo, la empresa pública Casa para Todos ofrecerá alrededor de 5.000 viviendas, con distintos beneficios. En el segmento 2 se ofrecerán casas hasta por $40.960. Ofrece a los compradores un subsidio de $6.000, ¿no es cierto? Y le ofrece tanto para el segmento 2 como para el segmento 3 un crédito de una tasa preferencial subsidiada por el Estado del 4.99% y hasta 25 años. En el caso del segmento 3 están viviendas entre $40.960 y $71.000. Ambos proyectos requerirán un aporte mínimo del 5% como depósito o como inscripción de los participantes. Desde el sector inmobiliario y de la construcción se mira con beneplácito esta iniciativa que promueve un nuevo esquema para reiniciar las ventas. Con $120.000 uno puede tener una casa de 140 metros que se llega a financiar hasta el 95% de la unidad de vivienda con bancos estatales, con el BIES, o el 70% hasta el 80% con bancos privados. Usted podrá ingresar a esta feria a través de www.feriaviviendaonline.com. Este es un proyecto piloto que se replicará a nivel nacional como un impulso para dinamizar la economía. Olga Velasco, Ecuador TV. Ante el panorama negativo que heredamos en los sectores estratégicos, firmamos y renegociamos contratos petroleros por $3.500 millones. Dijimos basta a las concesiones mineras hechas a dedo. Dimos de baja a 200 concesiones y hoy exportamos oro y cobre. La minería será un motor de nuestro desarrollo, siempre y cuando sea responsable con la naturaleza, con las fuentes acuíferas y con las poblaciones que viven en sus alrededores. Una gran noticia es que exportaremos a Colombia de manera permanente electricidad por un valor de $100 millones anuales. También invertimos $1.000 millones en vialidad y atrajimos $700 millones para concesiones portuarias. El gobierno de todos. Aerolíneas internacionales toman medidas para sobrevivir a la crisis ocasionada por el coronavirus. Este martes, LATAM Airlines, la aerolínea más grande de Latinoamérica, se declaró en quiebra en Estados Unidos. Mientras en Alemania, la emblemática empresa Lufthansa, también afectada por la suspensión de vuelos, recibirá $9.000 millones en euros por parte del Estado para evitar su cierre. Luego de casi 4 meses de pérdidas, las aerolíneas se ven obligadas a hacer ajustes para no desaparecer. La empresa chilena LATAM Airlines, por ejemplo, anunció este martes una reorganización de sus finanzas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Al no generar ingresos, la compañía no logró cumplir con todos sus compromisos económicos y debió acogerse al Código de Bancarrota de Estados Unidos. A través de un comunicado, la aerolínea informó: LATAM y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos iniciaron un proceso voluntario de reorganización y reestructuración de su deuda. Proceso que proporciona a LATAM una oportunidad para trabajar con los acreedores del grupo y otras partes interesadas para reducir su deuda y obtener nuevas fuentes de financiamiento. Mientras tanto, en Alemania, el gobierno decidió invertir 9.800 millones de euros para salvar de la quiebra a la aerolínea Lufthansa, que también registra grandes pérdidas.
La millonaria inversión del Estado le permitirá obtener una participación del 20% en el grupo, que se pondrá a la venta una vez que las finanzas se estabilicen. Cuando la compañía esté a flote de nuevo, venderemos sus acciones, y eso al menos eso espero, y no solo como ministro federal de Finanzas, con un pequeño beneficio que nos permitirá cofinanciar los muchos compromisos que tenemos ahora, y no solo con esta empresa. Como parte de las medidas para salvar la aerolínea, también se determinó la separación de 10.000 empleados y el cierre de la filial de bajo coste Germanwings. A la par, el Estado francés brindará ayuda económica a la compañía Air France KLM. Ya se entregó un primer préstamo de 3.000 millones de euros y se ha avalado otro de 4.000 millones más para que la aerolínea pueda sortear las fuertes turbulencias del mercado generadas por la pandemia. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y le contamos que la industria automotriz en Francia cayó en un 80% en los últimos meses debido a la pandemia del coronavirus. Ante ello, el gobierno de Emmanuel Macron anunció un plan de rescate de 8.000 millones de euros que impulsará especialmente la fabricación de vehículos eléctricos. Se trata de un plan nunca antes visto en Francia que sale al rescate de la industria automotriz. La disminución de cerca del 80% de las ventas de automóviles en el país incentivó un plan estatal de rescate de 8.000 millones de euros que permitirá al gobierno de Emmanuel Macron dar un nuevo rumbo al sector. Queremos que Francia sea el principal productor de vehículos ecológicos en Europa, con una producción de 1 millón de vehículos en 5 años, incrementando la producción de vehículos eléctricos, híbridos recargables e híbridos y consolidar así nuestra producción industrial. Con esta iniciativa, el gobierno francés apunta a una transformación ecológica, además del fortalecimiento de la industria francesa. Pero la inyección del capital no es el único incentivo para la dinamización de la industria. Los consumidores también se beneficiarán. Los vehículos híbridos eléctricos y recargables se beneficiarán de medidas excepcionales para particulares y empresas, 7.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico por un particular y 5.000 euros para empresas y autoridades locales e incluso 2.000 euros para vehículos híbridos recargables que estaban excluidos de todos estos subsidios existentes. Este periodo de transición será decisivo para las empresas, que deberán superar la fuerte crisis financiera causada por la pandemia del coronavirus. Coralía Pérez, Ecuador TV. 21 horas en punto, aquí finalizamos la emisión estelar de Telediario. Gracias, como siempre, por informarse junto a nosotros. Que tengan una excelente noche.